creo que voy a tratar a lo sumo de por lo menos que si no utilizo la cámara, la pantalla que se me vea bien compartida. Entonces, pues, nuevamente, me alegra tenerlos otra vez a todos aquí. Bueno, a su gran mayoría, apenas hay 15 conmigo. Entonces, espero los otros se vayan uniendo en la medida de las posibilidades. Bueno, básicamente hoy la clase consiste en digamos, volver a retomar un poco lo que vimos anteriormente, algo muy superfluo, algo muy superficial, ¿cierto? Relacionado pues, con la teoría de conjunto, que es lo que estamos viendo. ¿Ahí me están escuchando bien? Por favor, ¿me pueden confirmar? Señor. Vale, perfecto, muy bien. Entonces, les decía yo, muchachos, que ayer tuvimos un encuentro con algunos de los estudiantes con respecto pues, a lo del adelanto del proyecto. Algunos me hicieron preguntas sobre la actividad. Pues espero que hoy, en la medida de las posibilidades, pues ustedes entreguen sus actividades, que es lo que realmente aquí interesa, ¿no? Digamos, entregar las actividades, porque pues eso, de ahí depende mucho también el resultado de los aprendizajes que tengamos de este curso. Entonces, voy a compartir esta pantalla acá. Vamos a retomar un poco sobre lo que vimos en la clase anterior. Un breve repaso de la clase anterior, algo muy superficial. Ejemplos relacionados con la teoría de conjuntos, pero digamos, básicamente lo que voy a explicar hoy es como ya en la clase anterior vimos la discriminación de conjuntos por extensión y por comprensión y determinábamos, digamos, su cardinalidad, ¿cierto? Y también su tipología. Luego entonces hacíamos y determinábamos si un conjunto era igual a otro, ¿cierto? O las operaciones entre conjuntos de esa igualdad eran iguales. Y posterior a ello, entonces hacíamos aplicación de conjuntos en un contexto determinado. Y ya por último vamos a hablar sobre lo que tenemos para esta clase, o sea, para la próxima clase, ¿cierto? Que viene siendo, pues el viernes, creo que volvemos a reunirnos, creo que es así. De todas maneras, ahorita miramos el cronograma. Bueno, en la clase anterior mirábamos todo lo que era, lo que consistía en un conjunto, ¿no? Determinado, decíamos que era determinado por una colección de individuos que tenían que cumplir con unas características esenciales, y si era eso, entonces cosas, animales, personas o números, o en su defecto cualquier elemento. Bien definidos que cumplan una propiedad determinada. Los conjuntos están constituidos por elementos y esos elementos pertenecen a un conjunto. Y hablar de contenencia de un conjunto solamente se puede dar entre conjuntos y conjuntos. Entonces, por ejemplo, el conjunto A y el conjunto B están contenidos sobre el conjunto universal, ¿cierto? Pero no podemos decir que el conjunto A y B pertenecen al conjunto universal, porque ya habíamos hecho la claridad de que la relación entre pertenencias solamente se da entre elementos y conjuntos. También tocamos algo relacionado con lo que tiene que ver con la comprensión y la extensión. Entonces decíamos pues de que por comprensión es básicamente hacer una generalidad de ese conjunto de tal manera que pues se pudiera, digamos, pues a partir de esa generalidad determinar ese conjunto de alguna manera. Pero también podemos hacerlo por extensión, y al hacerlo por extensión es determinar elemento por elemento constituyente de ese conjunto o que hace parte de esa colección de elementos. Entonces, digamos, es así como nos llevan entonces a determinar lo que es un conjunto infinito, un conjunto finito, un conjunto unitario y un conjunto vacío. Digamos que eso básicamente fue lo que tocamos en la clase inmediatamente anterior, ¿cierto? También hablábamos entonces aquí sobre la pertenencia de elementos a un conjunto.
la contenencia, que es algo que a mí me gusta hacer claridad, porque muchas veces se toma una concepción totalmente errónea de la relación entre elementos y conjunto, ¿no? Y conjunto y conjunto. Creo que eso es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, cuando hablamos de conjuntos disyuntos, resulta de que cuando es básicamente conjuntos disyuntos o conjuntos diferentes, quiere decir que aunque estén en un conjunto universal, como lo tenemos acá, mire que tenemos el conjunto A, que está constituido por los elementos o la colección de elementos 7 y 9, y el conjunto B, que es la colección de elementos 1, 5 y 2. Estos elementos pues hacen parte solamente de el conjunto universal, pero en sí no se relacionan en nada, son conjuntos totalmente diferentes, lo que por definición nosotros llamamos conjuntos disyuntos técnicamente, pero también podríamos decirle conjuntos diferentes, que no hay nada, digamos, no es que sea diferente a decir algo como disyuntos a conjuntos diferentes, es totalmente igual, solo que técnicamente se puede decir de una mejor manera disyuntos, ¿no? Digamos, esto que está acá gráficamente es lo que está escrito acá. Los conjuntos A, X tal que X es un número par. Entonces, en este caso, bueno, creo que aquí hay una mala interpretación, pero si hacemos lo siguiente, determinemos el conjunto A, X tal que X es un número par. Entonces, en este caso sería 2, 4, 6, 8 y 10. Y bueno, dejémoslo hasta ahí. Y luego, B, X tal que X es dígito de un número impar. Entonces, en este caso, P, estaríamos hablando del 3, ¿cierto? Bueno, comencemos con 3, ¿qué otro número? 5, ¿cierto? ¿Qué otro número? 7. ¿Qué otro número? El 11. Básicamente, mire que hay alguna analogía con los números pares y los números primos. Pero bueno, perdón, los números impares y los números primos no tiene nada que ver, pero particularmente mire que, por ejemplo, el único número que se comparte siendo un número primo y par es el 2. De resto, ningún otro. Entonces, digamos, ahí se rompe el esquema. Pero aquí, básicamente, podemos ver que el conjunto A está determinado por números pares y el conjunto B por números impares. No hay nada que lo relacione, pero podríamos decir que este conjunto, en su conjunto total, está constituido por el conjunto de los números ¿qué? Reales. Entonces, aunque hacen parte de un conjunto universal, que son los números reales, ¿cierto? No terminan siendo o teniendo ninguna relación entre los dos. Ahí es donde se hablan de conjuntos disyuntos. Hablamos también sobre algunas de las operaciones, unión, intersección, diferencia, diferencia simétrica, que eso es importante. Por definición, digamos, la unión se puede tomar de esta forma, o de esta forma la intersección, o esta la diferencia, o esta la diferencia simétrica. Entonces, eso es importante tener en cuenta eso, estimados estudiantes, ¿no? Bueno, aquí nos vamos a centrar un poco en lo que tiene que ver con lo que se viene con la actividad número 2. Y es que a partir de, ya sabemos graficar los diagramas, ¿cierto? Acá lo que tenemos es que plantear ya una situación, ¿cierto? Aquí lo que tenemos es que plantear ya una situación. Y por ejemplo, dice así, a partir del diagrama que haya seleccionado, bueno, en este caso, los diagramas que yo proponga allí, deberá dar respuesta a los siguientes ítems. Entonces, defina los nombres del conjunto de diagrama de Venn. Siempre vamos a determinar el conjunto universal. Y luego vamos a poner los subconjuntos que conforman ese conjunto universal. Bueno, acá nos dice, la definición de conjunto debe ser de autoría de cada uno de los estudiantes, por lo que encontrar conjuntos iguales entre estudiantes se considera una copia y eso tomará medidas correctivas, según lo que proponga allí la universidad. ¿Por qué? Porque pues obviamente son creación propia, entonces digamos no debería ser así. Entonces, de acuerdo, dice, con los datos dados en el diagrama de Venn-Euler escogido, da respuesta a cada una de las siguientes operaciones entre conjuntos. Entonces nos dan estas tres operaciones, ¿cierto? Nos dan esas tres operaciones. Y conforme a esas tres operaciones, entonces vamos a comenzar a desarrollar, ¿cierto?
lo siguiente. Entonces, a ver, conjunto universal, ¿cierto? Y estos son los subconjuntos. Entonces, la operación B unión C son los elementos que conforman el conjunto B y el conjunto C. O sea que tocaría que sumar 6, 4, 10, 5, 15, 9, 24, ¿cierto? 8, 32 y 3, 35. Mire que hay algo particular y quiero que ustedes me comprendan algo interesante en esta situación. Y es que acá, estimados estudiantes, si tuviésemos un 4 acá y no un 3, lo estamos tomando en términos de cardinalidad, no de elemento. Porque si lo tuviésemos en cuenta como elemento, entonces no nos tocaría que contarlo como 4, sino como un elemento. Entonces, ese conjunto o la relación de B unión C sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. No, estamos teniéndolo en cuenta en términos de cantidad, o sea, de cardinalidad. Entonces, miren, si nos damos cuenta, nosotros podríamos sacar por conclusión de esta operación de B unión C que tenemos 4 estudiantes, o sea, 4 estudiantes estudiantes de la Escuela de Ciencias Básicas que les gusta, ¿cierto? O que, bueno, que están matriculados en cálculo integral, 6 que están matriculados en cálculo integral y lógica matemática, 5 que están matriculados en las 3, cálculo integral, lógica matemática, álgebra, trigonometría, geometría analítica, 9 que están matriculados en lógica matemática y álgebra, trigonometría y geometría analítica, 8 que están matriculados en cálculo integral y álgebra, trigonometría y geometría analítica, y 4 que solamente están matriculados en álgebra, trigonometría y geometría analítica. Eso es lo que realmente interesa de este problema, ¿cierto? Eso es lo que realmente importa interpretar de esta situación problema. Entonces, por ejemplo, si nos vamos acá a complemento, pues a complemento sabemos que son los elementos que le hacen falta al conjunto A para hacer el conjunto universal. Básicamente, eso es en términos de un vocablo caqueteño, es decir, que son los elementos que le hacen falta a ese conjunto para hacer el conjunto universal, porque, digamos, por técnica ya sabemos que tiene su propia definición, ¿no? Entonces, pues sería el 4, el 9 y el 3, porque son elementos que le falta a ese conjunto A para completar el conjunto universal. Pero como les decía, no vamos a tener en cuenta, digamos, en términos de elementos, sino en términos de cardinalidad. Entonces, 4 más 9, 13 más 3, 16. ¿Listo? Lo mismo acá. A intersección B. A intersección B, pues en este caso estaríamos hablando de 6 más 5, entonces 11 estudiantes. 5 que estudian los 3 cursos y 6 que de acuerdo a lo que está aquí serían estudiantes que estudian cálculo integral y lógica matemática. Ahora, lo mismo vamos a hacer con esto, con eso que está acá. ¿Listo? Vamos a ver. A unión C diferencia B. Entonces nos vamos aquí y comenzamos a determinar, ¿cierto? Mire que acá tenemos un conjunto universal que es el conjunto del curso de pensamiento lógico matemáticos del módulo 2, 2021. Y estudiantes que asisten a la conferencia el 21 de diciembre, estudiantes que hicieron al B-Learning del 24 de diciembre y estudiantes que asistieron a CIPAS el 31 de diciembre. Esos son mediaciones. Entonces, digamos que estos tres conjuntos que están acá, pues tienen que estar directamente relacionados al conjunto universal, ¿cierto? Y entonces, comenzamos. En este caso es A unión C, diferencia B. Entonces, comenzamos. A unión C. A unión C es lo que está sombreado, ¿cierto? Luego, ¿quién es B? Pues B es lo que está sombreado acá, en amarillo.
Y posterior a ello, entonces, si hacemos la diferencia entre los elementos del primer conjunto, que es este, paso 1, ¿cierto? Y este que es el paso 2, entonces si hago la relación entre eso, me va a dar 1, 4 y 6. Y entonces, en conclusión, yo podría decir que 6 más 4, 10 más 1, 11. O sea que hay 11 estudiantes, de los cuales uno les da o asistió a la webconferencia, 4 asistieron a la webconferencia y CIPAS, y 6, en este caso, solamente participaron de la estrategia CIPAS. Vamos con el siguiente. A diferencia simétrica B, unión C. Entonces, A diferencia simétrica B es lo que nos tenemos allí unido, y pasamos a la unión de C, que es lo que acabamos de sombrear, ¿cierto? Y entonces, si nos están diciendo esos dos conjuntos, ¿qué nos daría? Pues nos daría esto que está acá. Lo que en consecuencia, si sumamos 1 más 3, 4, ¿cierto? Más 4, 8, más 5, en este caso, serían, a ver, 8, 5, 13, más 7, 20, más 6, 26. O sea que en este caso estaríamos contando con 26 estudiantes que hacen parte de la estrategia que se está fortaleciendo acá, ¿sí? Que la hemos enmarcado como webconferencia, B-Learning y CIPAS. Vamos con la siguiente. C diferencia complemento. ¿Quién es C? Pues este que acabamos de sombrear. ¿Quién es A? Pues esto. Si establecemos la diferencia entre esos dos conjuntos, ¿qué nos da? Pues esto, ¿no es cierto? Pero resulta de que aún queda faltando ¿qué? Mire que hemos hecho solamente lo que está dentro del paréntesis. Nos hace falta implementar el complemento. Si hacemos el complemento, pues básicamente estaríamos sumando lo que es aquí 7 más 3, en este caso 10 más 2, 12, más 1, 13, más 4, 17. Y esta es la respuesta que encontramos para esas operaciones. Mire que acá, pues básicamente ya estamos utilizando elementos, ¿cierto? Estamos utilizando elementos. Antes solamente lo que hacíamos era sombrear. Ahora miremos este, A unión C. ¿Pero quién es A unión C? Lo que tenemos aquí sombreado, ¿cierto? Y si le aplicamos el complemento, pues básicamente serían los elementos que le hacen falta a este A unión C para hacer el conjunto universal. Y lo único que le hace falta son estos tres que solamente están en la estrategia B-Learning. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta, estimados estudiantes? Muchachos, Señor. ¿todo claro? Sí, señor. Esa tarea que viene hoy es muy, digamos, como muy fácil, porque básicamente es retomar, ¿cierto? Es retomar lo que ya hemos visto anterior, sino que ya un poco más aplicado. Vamos a hacer esta, A unión B. ¿Qué significa A unión B? ¿Cuántos estudiantes se han matriculado en cálculo integral o pensamiento lógico y matemático? ¿Ve? Esta que está acá es la pregunta que se deben ustedes hacer o crear frente a lo que está acá. ¿Cuántos estudiantes se han matriculado en cálculo integral o pilas? Porque cuando en una situación problema de teoría de conjuntos se delimita por un conector o se está hablando de una unión, y cuando se delimita dos proposiciones enmarcadas dentro de la teoría de conjuntos por un conector y se está hablando de una intersección. Entonces es así como uno debe plantear esa pregunta. Si tenemos A unión B, lo que estaríamos hablando es cuántos estudiantes se han matriculado en cálculo integral o pensamiento lógico y matemático. Entonces, a ver, si nos vamos aquí, pues básicamente serían 15 más estos 12, más estos 6, más estos 8, más estos 4, más este 1 que está acá. Serían 46 estudiantes que estarían matriculados en esas estrategias. Ahora, si hablamos de A diferencia simétrica C, la pregunta que tocaría que plantearse es de esta manera: ¿cuántos estudiantes matriculados en cálculo integral, pero no en álgebra, trigonometría y geometría analítica, o estudiantes matriculados en álgebra, trigonometría y geometría analítica, pero no en cálculo integral?
¿Sí? Pilas con eso, porque es A unión C, diferencia simétrica C. O sea, estaríamos considerando esto que está acá y lo que está en el conjunto verde. Este 6 y este 8 no lo podríamos considerar. Solamente podemos considerar lo que es el 11, el 4, ¿cierto? El 15 y el 12. Y eso nos va a dar 42 estudiantes. Pilas porque esa pregunta ustedes tienen que crearla de acuerdo a cada una de las situaciones planteadas allí. Vámonos con esta, vean. B intersección C, diferencia A. La pregunta sería la siguiente. Miras pues, ¿cuántos estudiantes hay matriculados en pensamiento lógico y matemático y además en álgebra, trigonometría y geometría analítica, pero no en matriculados en cálculo integral? Entonces, si nos vamos a eso, los únicos que cumplirían con ese criterio, con esa pregunta, serían estos 4 que están acá. ¿Qué qué? Que estén matriculados en, digamos, matriculados en pensamiento lógico matemático y además en álgebra, trigonometría y geometría analítica, pero no estén matriculados en cálculo integral. Y este, que es el más fácil. Si tenemos la intersección entre los tres conjuntos, A, intersección B, intersección C, ¿cuántos estudiantes están matriculados en los tres cursos al mismo tiempo? Pues los únicos que están matriculados en los tres cursos al mismo tiempo son estos 6 que están acá. Por lo cual entonces nos tocaría decir que son esos 6 los que están allí matriculados y que cumplen con el criterio de estar o que cumplen con esa pregunta que ponemos allí de manifiesto. Digamos que hasta ahí, muchachos. ¿Hay alguna pregunta en particular, muchachos? Por favor, ¿me pueden decir? Profe, una pregunta. Señor. Profe, en la diferencia simétrica, en la diferencia simétrica no se tiene en cuenta, digamos, lo que está en la intersección, ¿verdad? Exacto. Sí, señor. En esa parte le resta esa es la diferencia. Es que Sí, estaba señor, confundido ahí. Bien. exacto, porque básicamente la diferencia simétrica que es esta, A, diferencia simétrica B, es la unión de A, diferencia B, unido con B, diferencias A. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos un conjunto acá y tenemos otro conjunto acá, asumiendo que este es A y este es B, entonces si hacemos A diferencia B, pues sería solamente eso que está acá, ¿no es cierto? Y si es B diferencia A, entonces sería solamente eso que está acá. ¿Comprendido? Y no consideraríamos lo que está dentro de la intersección. Ah, vale, profe, listo. Así. Ok. Bueno, ahora entramos a la aplicación de teoría de conjuntos de una manera más detallada en una situación particular. Y es de esta manera. Póngale cuidado. Dice así. Al finalizar el periodo académico, se hizo una encuesta a los 120 estudiantes del quinto semestre del programa de administración de empresas sobre las materias que más perdieron. Y ellas son las siguientes. Comercio internacional, administración financiera y economía solidaria. El resultado es el siguiente. Entonces comenzamos. 8 estudiantes perdieron las 3 materias. Si nos están diciendo 8 estudiantes perdieron las 3 materias, estaríamos sacando ¿qué? La cardinalidad de quién? De A intersección B intersección C. ¿Sí o no? Ahora, 20 estudiantes perdieron comercio internacional y, pilas con esto, y administración financiera. Si estamos hablando de un y, quiere decir que estamos hablando de una ¿qué? De una intersección. O sea que 20 estudiantes perdieron comercio internacional y administración financiera. O sea que la cardinalidad de A y B sería ¿qué? 20. Luego, 17 estudiantes perdieron administración financiera y economía solidaria. Volvemos a relacionar por el conector y. O sea que la cardinalidad de B y C es igual a 17. Luego nos dicen, 24 estudiantes perdieron comercio internacional y economía solidaria. Volvemos a utilizar
el I, ¿cierto? En este caso, estaríamos hablando de cardinalidad de A, intersección C, igual a 24. 50 estudiantes en total perdieron comercio internacional, o sea que la cardinalidad de A es igual a ¿qué? 50. 67 estudiantes en total perdieron administración financiera, o sea que la cardinalidad de B es 67. Y 50 estudiantes en total perdieron economía solidaria, lo que en su defecto entonces estaríamos hablando de 50 también estudiantes que única y exclusivamente, pues según eso, bueno, claro que pilas con esto, no es única y exclusivamente, sino que perdieron economía solidaria, ¿listo? O sea que esto se va a ver reflejado de la siguiente manera. Tenemos ese conjunto, ¿no? Determinando que el conjunto universal son los estudiantes del quinto semestre de administración de empresas. A, comercio internacional, B, administración financiera y C, economía solidaria, ¿cierto? Entonces, comenzamos con lo primerito que tenemos, que es siempre comencemos con las intersecciones mayores, ¿cierto? Entonces, si tenemos A, intersección B, intersección C, que es 8, entonces ponemos allí el 8, ¿cierto? Luego nos dicen A, intersección B, ¿cierto? Pero resulta, estimados estudiantes, que aquí ya tenemos 8, que estos 8 también hacen parte de A intersección B. O sea que ¿cuánto iría en esta única intersección sabiendo de que esos son 20? ¿Cuántos irían acá? ¿Quién me dice? 12, profe. 12. Exacto, van 12. Porque ya tenemos entendido que estos 8 que están acá, pues también hacen parte de la intersección de A, intersección B, ¿cierto? Ahora, B intersección C, ¿cuánto irían? 20, ¿cuánto irían acá? 9, muy bien. Y A intersección C, ¿cuánto irían? 16, ¿no? Porque 16 y 8, 24. Ok, mire que ya hemos sacado el diagrama, ¿cierto? Ya casi hemos sacado el diagrama. Ahora nos dicen 50 que, digamos, perdieron comercio internacional, pero pilas, porque ya tenemos 16 que perdieron comercio internacional y economía solidaria, 8 que perdieron las 3 materias y 12 que también perdieron 2, que en este caso es comercio internacional y economía solidaria. Lo que en su efecto estaríamos hablando de que la cardinalidad de A, ¿cierto? Tiene que ser restada, ¿cierto? Con las intersecciones de la cardinalidad de A intersección, ¿cierto? A intersección B, ¿cierto? Y todo eso, pues también hay que restarlo también con la cardinalidad de A intersección C. Entonces, en este caso, estaríamos hablando que son 14. ¿Por qué? Porque si sumamos 12 más 8 más 16 más 14, ¿me da cuánto? 50. Ahora, miremos la cardinalidad de B. Si son 67, quiere decir que pues tendríamos que tener 38, ¿cierto? O bueno, perdón, 38 no, tendríamos que tener acá es 67, ¿cierto? Y a ese 67 restarle ¿qué? 12 menos 8 menos 9 y eso me va a dar un resultado de ¿qué? De 38. Lo mismo hacemos con la cardinalidad de C. Pues tenemos 50 menos 16 menos 8 menos 9 y eso me va a dar como resultado 17. Y con eso entonces obtendríamos lo que es la construcción total. Pero mira que acá nos dicen que son 120 estudiantes. Si nosotros hacemos la suma de 14, 12, 38, 8, 9, 16, 17, apenas nos dan 114 estudiantes que perdieron alguna de esas materias. Pero ¿cuántos estudiantes
digamos, que hacen parte del programa de administración de empresas. En este caso estaríamos hablando de ¿cuánto? De 120. O sea que en su defecto debe haber 6 estudiantes que no hacen parte de ninguno de esos subconjuntos, pero sí hace parte del conjunto universal y por lo tanto está acá afuera. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta eso que les he puesto de manifiesto hasta ahí, vamos a responder unas preguntas. Bueno, digamos que así es como se debería construir una situación. Así es como se debe extraer la información de una situación problema. Pero aquí le voy a poner otra situación y ustedes lo vamos a leer, o bueno, alguien que la lea y, digamos, la socializamos y la construimos entre todos. A ver, ¿quién la lee, por favor? A ver, ¿quién lo va a leer? Yo Ninguna lo pena. leo, profe. Hágale. Dice, en una clínica de la ciudad de Cali se presenta la siguiente distribución de médicos especialistas. 12 médicos son cardiólogos, 10 son neurólogos y 12 son intensivistas. 7 médicos ¿qué dice? Son intensivistas. 7 médicos son neurólogos e intensivistas. Por otro lado, 8 médicos son cardiólogos e intensivistas. Además, 5 médicos son cardiólogos y neurólogos. Por último, se sabe que 4 médicos tienen las 3 especialidades. Bien. Entonces, de acuerdo a esa situación, ¿cierto? De acuerdo a esa situación, vamos a comenzar a construir. Nos toca que primero que todo darle la connotación a cada uno de los conjuntos, ¿cierto? Pues para saber a qué conjunto nos estamos refiriendo. Entonces, son cardiólogos, neurólogos e intensivistas. Muy bien. Posteriormente, entonces pasamos. 4 médicos tienen las 3 especialidades. Luego pasamos a las intersecciones más pequeñas. En este caso, 7 médicos son neurólogos, ¿no es cierto? Neurólogos e intensivistas. Sí, pero entonces en este caso, póngale cuidado. Lo que pasa es que eso lo que tú estás diciendo es totalmente cierto. Cuando encontramos una relación entre neurólogos e intensivistas, estamos hablando también de una intersección. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque muchas veces no siempre es el I, sino que también hay un E. Y ese E lo que implica es una relación de intersección. Luego, posteriormente, tenemos 8 médicos que son cardiólogos e intensivistas. Entonces, como ya tenemos 4, ¿cierto? Que tienen las 3 especialidades, faltarían 4 para completar. Luego, 5 que son cardiólogos y neurólogos. Y posteriormente, entonces, 12 médicos que son cardiólogos, pero como ya tenemos, ¿cierto? 4 más 4, 8 más 1, 9 y le restamos a 12, 9, pues nos quedarían que son 3 apenas que solamente tienen una sola especialidad. Y 10 que son neurólogos y hacemos el mismo proceso, 7 más 1, 8 y faltan solamente 2 para que tengan solamente esa especialidad. Y por último, 12 que son intensivistas, en este caso, pues serían 12, 4 más 4, 8 más 3, 11 y solamente daríamos la resta y eso nos daría que uno nomás. Entonces, la pregunta sería, ¿cuántos médicos tienen una única especialidad? ¿Quién me responde esa pregunta? ¿Cuántos médicos tienen una única especialidad? 6. 6, muy bien, claro. Porque estaríamos considerando estos 3, estos 2 y este 1 que está acá. Y a sumar la cardinalidad de C más cardinalidad de N más la cardinalidad de I, ¿cierto? Esto nos va a dar, en este caso, 6. Muy bien. Ahora, ¿cuántos médicos son cardiólogos e intensivistas, pero no neurólogos? A ver,
¿Cuántos médicos son cardiólogos e intensivistas, pero no neurólogos? ¿Qué me dice? 8. ¿Cuántos? 8, profe. 8. Vamos a ver. 8. Mire, leamos bien. ¿Cuántos médicos son cardiólogos e intensivistas, pero no neurólogos? Mire que acá ya hay una... 4, profe. Exacto, 4. ¿Por qué? Porque si nos están diciendo, a ver, ¿cuántos médicos son cardiólogos? Entonces, cardiólogos Pues, que relacionan que son únicamente son estos, e intensivistas esos 4, pero esos también, pero hay una condición y es que, pero no neurólogos. Estos 4 que están acá son cardiólogos e intensivistas, pero sí son neurólogos somos también. 3. Entonces, en este caso, podríamos decir que son apenas 4 médicos. ¿Hasta ahí ha quedado claro? Ahí vamos cogiéndole el ritmo. Listo, no, bien, eso, digamos que esta interpretación de situaciones de esta manera es así como se construyen, no hay otra forma de entenderla. Ahí, pues digamos, utilizando álgebra lo pueden hacer también, pero digamos que esta es la mejor forma que considero yo que lo pueden entender. Miremos esta. Las marcas más vendidas de celulares en su momento es Samsung, Apple y Sony. Los compradores de la ciudad de Medellín en el primer año del 2020 brindaron la siguiente información. Personas que compraron un celular Samsung son 330. Personas que compraron Sony, 300. Personas que compraron Apple, 320. Por otro lado, hubo personas que compraron 2 marcas de celulares. 100 de ellas eligieron Sony y Apple. 120 Samsung y Sony. Y por último, 150 personas compraron Apple y Samsung. Además, solo 15 personas compraron las 3 marcas. Entonces, comenzamos. Las preguntas son, ¿cuántos compraron solo Sony? ¿Cuántos prefieren Samsung pero no Apple o Sony? ¿Y cuántas personas prefieren Sony o Apple? ¿Y cuántas personas prefieren Sony y Apple pero no Samsung? Entonces comenzamos a hacer la construcción. Siempre comencemos con la construcción, muchachos. Entonces, sabemos que 15 personas compraron las 3 marcas. Es decir, luego las intersecciones más pequeñas y posteriormente solo las más macro, digamos los que están única y exclusivamente para poder determinar esa cantidad que pertenecen o a Samsung, Apple o Sony, a esas personas, ¿cierto? Entonces comenzamos. 15 personas compraron las 3 marcas, entonces son esos 15 que están acá. Luego, comenzamos con los 100, pero mire que ya tenemos 15 personas que compraron las 3 marcas. Si hacemos la resta de 100, le quitamos 15, nos da ¿qué? 85. Y esas 85 personas son las que solamente eligieron Sony y Apple. Luego, entonces estaríamos hablando de 120 personas de Samsung y Sony. De Samsung y Sony. Samsung y Sony, si sabemos que son 120 y le restamos 15, nos quedarían 105 personas. Luego, posteriormente, nos dicen 150 personas compraron Apple y Samsung. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo hago la resta de 150 con 15, nos va a dar 135. Y con eso, ahí ya estaríamos completando las intersecciones entre dos conjuntos. Posteriormente, ¿cierto? Ya teniendo esa información, podemos llegar a las periferias de cada uno de esos conjuntos, de Samsung, Apple y Sony, o sea, los que única y exclusivamente prefieren un solo equipo. En este caso, sabemos que son 330 el primero, pero como ya tenemos 15 más 85, ¿cierto? Y tenemos, en este caso, 105, 15 y tenemos 135 y 15, pues entonces a partir de ello comenzamos a construir. Y sabemos que si restamos 330, ¿cierto? Es decir, 330 la primera, menos, en este caso, 135, ¿cierto? Menos 15, menos 105, eso nos va a dar un total de ¿cuánto? De 75. Luego, lo mismo tenemos con los que solamente prefirieron Samsung. Entonces sería 300, ¿cierto? Menos 105, ¿cierto? Menos 15, menos 85. Y si hacemos esa resta, nos va a dar ¿cuánto? 95.
Y luego, posteriormente, si tenemos que 320, ¿cierto? Menos 135, ¿cierto? Menos 15, menos 85 nos va a dar un resultado de 85. Y mira que hemos creado acá, hemos determinado la construcción total de los elementos de ese conjunto. Como a diferencia de los otros, bueno, por lo menos del primero que expliqué, acá no nos dan la muestra poblacional, es decir, no nos dan un número determinado, sino que la construcción se hace aparte de la información que nos dan allí. Entonces no hay una base total de personas que, pues de una u otra forma, compraron alguno de esos equipos. Sabemos por defecto que si queremos nosotros saber cuántas personas fueron las que compraron equipo, pues nos tocaría que comenzar a sumar este, más este, más este, más este, más este, más este, más este, y saber el número, la sumatoria de cada uno de Samsung y de Apple y de Sony. ¿Listo? Entonces, para saber eso. Entonces, comenzamos ahora sí a dar respuesta. La primera pregunta, vamos a ver quién la responde. ¿Cuántos compraron solo Sony? ¿Quién me dice? 95. 95, profe. 95, muy bien. Solamente Sony fueron 95 personas. Luego la segunda pregunta, ¿cuántos prefieren Samsung pero no Apple o Sony? Lean bien la pregunta. ¿Cuántos prefieren Samsung pero no Apple o Sony? ¿75? 75 personas. Eso es lo mismo que decir que prefieren única y exclusivamente Samsung, ¿no? Todo lo que estaba usando sinónimos, profe, y lo puede confundir. Exacto, no, pero o sea, yo no lo hago con el propósito de corcharlo, sino con el propósito de que ustedes dentro de algunos elementos, algunos libros y algunos ejercicios que pueden salir, pues salen de esta manera. Entonces uno, pues a veces como que quiere interpretar otra cosa sabiendo que es lo mismo, ¿listo? Vamos con lo siguiente. ¿Cuántas personas prefieren Sony o Apple? 85. ¿Quién más le ayuda? Miren lo que están diciendo ahí. ¿Cuántas personas prefieren Samsung o Apple? ¿Quién le ayuda? 265. En este caso, la suma que hay que hacer, muchachos, es de todos los elementos, porque mire que nos están diciendo, ¿cuántas personas prefieren Sony o Apple? Yo les dije por allá que la relación entre dos conjuntos que tuviera un conector O era o estaba haciendo alusión a lo que es una unión. Y si es una unión, tenemos que considerar tanto los elementos de Apple como los elementos de Sony, y eso nos van a dar 520 personas. ¿Listo? ¿Vale? Y por último, a ver, ¿cuántas personas prefieren Sony y Apple, pero no Samsung? Mire, póngale cuidado. 85. ¿Cuántas personas prefieren Sony y Apple, pero no Samsung? 85. 265. No, 85. ¿Por qué? Póngale Solo en la cuidado. intersección, ahí dice. Exacto. Sí. ¿Cuántas personas prefieren Samsung y Apple? O sea, esta ahí está diciendo, a ver, considere la intersección entre los dos conjuntos. Pero hay un parámetro adicional, nos dice, pero no Samsung. Pero si consideramos estos 15 que están acá, estos 15 también hacen parte de Samsung. Entonces, por lo tanto, no podríamos decir que hace parte de ese conjunto, sino que solamente serían esas 85 personas que compraron Apple y Sony. Y con eso entonces estaríamos dándole respuesta a cada una de esas preguntas. Pilas con lo que voy a decir. Para cada una de esas preguntas, porque así va a ser la tarea que viene ahorita, para cada una de esas preguntas se necesita que hagan o sombreen la respuesta. ¿Sí? O sea, es decir,
que, por ejemplo, ¿cuántas compraron solo Sony? Entonces, como ya construyeron el diagrama, lo único que van a hacer es copiar y pegar y sombrear la parte de donde encuentro la respuesta, que son 95 personas. Para la segunda, copien y pegan otra vez el diagrama y sombrean donde me muestren, donde tienen sombreado las 75 personas. Y así en su efecto por cada una de las respuestas. Porque no quiero ver solamente respuestas. O sea, no quiero ver como Más que que hay todo un la de, diagrama. ¿Señor? profe, disculpe, más que todo la de 520, ¿no? Pues para saber de dónde sale ese, pues, Exacto. la Sí, operación, exacto. exacto. Sí, porque de todas maneras, eso es lo que yo quiero ver, el proceso. Las respuestas, pues sí son importantes, porque en últimas, pues es el resultado de lo que he hecho, pero ¿cuál fue el proceso que tú utilizaste para llegar a la respuesta? Eso es lo que me interesa a mí. Y bueno, muchachos, digamos que hasta ahí les tengo preparado el día de hoy. Eso, lo que les acabo de explicar hoy, básicamente es lo que ustedes van a necesitar para, digamos, poder resolver la segunda tarea. Espero que en cuanto a lo que tiene que ver con lo relacionado a las actividades, ustedes estén, digamos, como entendiendo la metodología, y si tienen alguna pregunta, como se los dije en el cronograma que tenemos para esta semana, pues me dejen la pregunta por Teams. Yo, pues, digamos, hay algunas personas que me están escribiendo por WhatsApp, pues yo muy respetuosamente les estoy dando respuesta. Sin embargo, pues, digamos, no acostumbro mucho porque es que, digamos, a veces me llegan muchos mensajes y, digamos, pues me da pena no contestarle. Pero, por ejemplo, yo entro unas 2 veces al día a mirar el Teams, porque, pues, además de esto, pues, digamos, tengo otro Teams. Entonces tengo que estar intercalando, abriendo uno, cerrando uno y abriendo el otro. Entonces, como para poder visualizar lo que se hace. Entonces, ya les voy a compartir algo para que hagamos un jueguito de interactivo, como lo hicimos la vez pasada. Y con eso, entonces, si tienen alguna pregunta en particular, con mucho gusto, yo trataré de solucionar. Y si no podemos, entonces buscamos la manera para solucionarlo en el transcurso del tiempo que nos queda en el desarrollo del curso. Entonces, ya les comparto pantalla para que ustedes puedan ver. Esperen un momento, por favor. Son 7 preguntitas. Ya les comparto el enlace. Profe, disculpe, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Profe, para la entrega del avance del proyecto, ¿por dónde es que la hacemos? Ah, para la entrega de sí. Póngale cuidado, ya le voy a compartir pantalla otra vez. ¿Sí? Ah, listo. Resulta de que yo he creado acá unas carpetas en el Teams. Acá. A ver. Eso. Entonces, acá en archivos hay unas carpetas definidas. Está carpeta de entrega de artículo de experiencia y carpeta de trabajo final. En esta carpeta, digamos, mire que acá ya ya algunos compañeros han puesto algunas carpetas. Por ejemplo, Muriel, Lisette y Trujillo también ya pusieron. David, acá está Cedeño Sergio y Rodríguez José, y acá está Pérez Correa y Meneses Robbins John Andrés. Ellos ya pusieron las carpetas. ¿Qué quiere decir? Que ellos aquí van a poner los avances del proyecto y del artículo. Mire que ellos ya pusieron acá, me imagino que ya en su efecto ya han puesto, mire que acá ya ellos colgaron parte de su proyecto, bueno, de su artículo en esta parte. Ya están buscando. Genial, mire, ya ellos aquí han tratado de buscar los objetivos. Mire que esa es la primera tareita que yo voy a hacer. Voy a mirar, ¿sí?
Desarrollar por JavaScript. Vamos a ver qué dice acá. Por Java, para calcular números factoriales, simplificando el trabajo del ingeniero, ayudando tanto a los profesores como estudiantes. Exacto, muy bien. Ese es el objetivo general. Y los específicos es cómo van a llegar a ese objetivo general. Entonces, bien, excelente. El marco referencial, bien. Estos son como los primeros criterios que ellos están utilizando y a mí me parece genial lo que han hecho. Y así en su efecto, pues ustedes van a crear sus carpetas. Por favor, respetemos las carpetas de los demás compañeros, ¿sí? No vayamos a borrarlas, porque yo tengo la manera de identificar quién entra. Por ejemplo, aquí yo ya sé, por ejemplo, en un registro, si yo me entro, puedo ver quién entró a esa carpeta, quién eliminó, quién vio los archivos y todo ese tema. Entonces, tratemos de respetar, somos profesionales, somos ingenieros, entonces, digamos, ahí está la ética profesional. ¿Listo? Ahí es donde van a subir, en este caso, el avance del artículo. Y ya en cuanto al proyecto, pues básicamente, lo mismo que hicieron para el artículo es lo mismo que van a entregar acá. Pero pues obviamente no van a replicar el trabajo porque pues digamos, lo primero es como tener claro la idea de lo que van a hacer. Y segundo, pues básicamente es plasmar lo que se requiere como primera obligación académica, que es los objetivos, nombre del proyecto y digamos, parte del marco referencial en cuanto a las categorías que van a tener en cuenta para poder hacer la construcción de ese proyecto. ¿Comprendidos ahí? Ah, listo, profe. Gracias. Vale. Entonces, por favor, ya les voy a compartir este enlace por aquí por el chat. Me propongo una pregunta, qué pena. Sí, señor. Entonces, básicamente en teoría son 2 documentos, ¿no? Ese mismo documento que hacen para el artículo funciona para el proyecto, porque es lo primero que van a hacer. ¿Listo? No hay problema. Ese primer avance sí es así. ¿Listo? Entonces, o sea, tiene algo que ver el formato con el que usted nos envió, porque digamos que en el que usted subió a Teams, yo no leí que hubiera una parte como de objetivos. Entonces, o sea, ¿qué formato utilizamos? O simplemente vamos resolviendo como está estipulado en los puntos de la semana, de esa primera semana, vamos resolviendo cada uno de los puntos y los Exacto, subimos así. a las carpetas ya. Eso, así es. Y ¿Listo? una última pregunta, señor. Digamos que tiene algo, o sea, si hoy la actividad de hoy tenemos que traer objetivos, nombre y lo del marco, tenemos que subirlo hoy mismo, ¿hay un plazo para eso? ¿Hay algún problema si uno Sí, lo sube los después, plazos, antes? sí, señor, los plazos es lo mismo que el taller. O sea, los plazos es hasta la medianoche del día de hoy. O sea, ahí queda registrado. De hecho, pues ahí pudimos ver, si nos vamos acá, sí, hace 3 días yo creé esa carpeta y Sergio, hace 5 horas subieron ese trabajo, ¿sí? Acá me ve reflejado en el Listo, momento en profe, el que, entonces, yo creo que señor, una última pregunta. En el marco referencial, digamos, lo que yo hice fue poner como los subtemas o los temas que tienen que ver en relación a lo que va a haber del proyecto sí, final. O señor, sea, solamente era poner eso, los subtemas, ¿no? Y ya. exacto. O sea, las categorías que vas a considerar para hacer ese proyecto. Solamente eso. Porque yo entiendo Listo. que hacer la construcción teórica de eso requiere un poco de tiempo. ¿Listo? Listo, señor. Vale. Gracias. Entonces, por favor, ingresen. Ya van 5. Profe, Profe, disculpa, ¿eso se puede hacerlo se puede hacer desde el celular o sí tiene que ser versión web? No, lo pueden hacer desde el celular, no hay problema. No joda, Ah, ingeniero. perfecto, sí, señor. una pregunta, no sé si me Sí, escucha. señor. Profe, o sea que el marco referencial, en resumidas cuentas, es como un glosario de términos de lo que vamos a usar en el proyecto. No, señor. Lo que pasa No he es que entendido lo, eso. lo primero que van a entregar, digamos, cuando tú haces un proyecto, tú debes tener un marco referencial, o sea,
con lo que tú te vas a basar, lo que vas a utilizar. Por ejemplo, hay un marco referencial y un marco teórico. El marco referencial básicamente es con lo que tú sustentas, ¿cierto? Ese proyecto. Y el marco conceptual sí es la terminología de lo que usted realmente necesita para la construcción de eso. Entonces, por ejemplo, el objetivo general, por ejemplo, teniendo en cuenta el que pusieron algunos compañeros ahí, que era hacer a través de Java un aplicativo que permitiera hacer técnicas de conteo para favorecer al docente y a los estudiantes en su proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, por ejemplo, el marco referencial, ¿qué va a movilizar ahí? Técnicas de conteo, ¿qué va a movilizar ahí? JavaScript o Java, lo que ustedes, bueno, el lenguaje que ustedes utilicen, y otros elementos más, bien citaditos. O sea, para eso tienen que tener un poco de conocimiento sobre normas APA 7, que eso es sencillo. Yo no le estoy diciendo que el trabajo tiene que ser totalmente perfecto, porque manejar las normas APA tiene pues su forma, su manera de poder interpretar y de gastar un poco de tiempo, pero sí por lo menos que aprendan a hacer la parte de citación, que si van a hacer un parafraseo, lo hagan bien. Más adelantico, en la próxima clase, voy a mostrarles algo referente a lo que tiene que ver con un gestor bibliográfico, de tal manera que ese gestor bibliográfico le saca una de la cita y le saca la bibliografía para que usted no se ponga a construirla. Entonces, digamos, eso es importante que lo tengan en cuenta, ¿listo? Bueno, ya van 19, 20. Ok, vamos a iniciar. Muy bien. Fíjense que acá el tiempo es importante. Pueden contestarlas todo bien, pero el tiempo es algo fundamental. 20 de 20, excelente. Vamos a ver. Bueno, muy bien. Excelente. Vamos con la siguiente pregunta. Muy bien. Era esta, muchachos. Recuerden, vean. Aquí nos dice X tal que X pertenece a los naturales. Ya sabemos que son los naturales, positivos. Y nos dicen que va de todos los X mayores que 2 y menores o iguales a 9. Mire que eso es básicamente lo que vimos en la tarea. No incluimos al 2, pero sí incluimos al 9. Y la única que incluye al 9 es esta, la primera opción. Entonces, muy bien, excelente.
Bueno, muy bien. Vamos con la siguiente. Piensen, interpreten. Vamos a ver cómo les va. Eso, muy bien. 15 contestaron correctamente. Excelente, muy bien. Hay que leer un poquito, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta. Sexta pregunta. Bueno, muy bien. Y vamos con la última pregunta. Mire que ya hay algunos que están muy cerquita. Vamos a ver quién queda de primero. Vea. Excelente, 37. Recuerden, es la suma de las intersecciones, ¿no? Que única y exclusivamente dos frutas, entonces tienen que sumar las intersecciones pequeñas, no el 8, que lo tengan en cuenta. Bueno, muy bien. Bueno, chicos, ya ahí miramos que, digamos, vamos interactuando, vamos conociendo. Básicamente eso es lo que se quiere con esto. Bueno, ya por lo menos hoy estuvimos en un 71% de asertividad, eso está bien. Excelente. Bueno. Un momento, por favor, ya les comparto aquí algo. Bueno, antico, miramos aquí. Por favor, los muchachos que no se conecten, recuerden que uno de los digamos, los acuerdos que llegamos eran que tenían que asistir todos. Bueno, estamos hoy miércoles. ¿Qué es lo que se requiere hoy? Entrega de la actividad 1, ¿cierto? Entrega de la actividad 1. Avance del proyecto en cuanto el avance del proyecto es el mismo del artículo. ¿Listo? Entonces, en este caso, nombre del proyecto, objetivos y elementos a considerar en el marco referencial. No es que tengan que construir el marco referencial, es lo que estaba haciendo algunos de los estudiantes ahorita y me decía, lo que hay que poner de manifiesto ahí son los criterios que vamos a utilizar para el marco referencial. Ya después lo desarrollan con un poquito más de tiempo, o sea, en las vacaciones toman ustedes el tiempo y hacen el desarrollo del marco referencial para cuando comencemos no estemos tan quedados en eso.
Mañana yo abro el espacio de 2 a 4, nuevamente, ¿sí? Para si tienen alguna duda en particular de la actividad, yo ahorita mismo subo esa actividad allí a Teams para que ustedes la tengan. Y pues digamos, hasta hoy a las 12 de la noche, pues está abierto la plataforma para que puedan entregar esa actividad. Yo ahorita mismo vuelvo y les envío un enlace para la entrega de la tarea número 2. El viernes nos reunimos nuevamente, ¿sí? El viernes nos reunimos nuevamente, Profe, disculpe, ¿sí? ¿hasta cuándo hay plazo para entregar la actividad 2? Para entregar la actividad 2, venga a ver, si yo la entrego, si yo la dejo hoy, hay plazo para entregarla el viernes. Ah, bueno, profe, gracias. Medianoche, profe. Al viernes a la medianoche, sí, señor. Listo, gracias. ¿Sí? Ya el viernes, digamos, volvemos a encontrarnos a las 3 de la tarde para el tercer encuentro. Y el sábado habría, digamos, un espacio no de conectarnos, pero sí, si hay preguntas, me las pueden hacer por Teams. Yo trataré en la medida de mis posibilidades, porque ya el sábado es 24, entonces ya me imagino ustedes también estarán por allá con sus familias, mejor dicho, comiendo tamal y tal, y no, mejor dicho, yo creo que no van a tener tiempo de escribirme frente a eso, pero pues si tiene alguno una duda en particular me la pueden hacer. Y el domingo, pues el domingo me entregarían, en este caso, la actividad que es el viernes, el domingo, hasta la medianoche. Y esto, en lo que tiene que ver con ya más un poquito más estructurado, en lo que tiene que ver con la metodología, ¿cierto? Y buscar, ¿sí? Buscar mínimo, ¿cierto? 10 artículos indexados. Yo el viernes les muestro un gestor bibliográfico que les va a servir mucho para ustedes poder buscar esos artículos y sobre todo que les va a generar de una vez la bibliografía